Hola y bienvenidos. En esta clase aprenderemos sobre la electrofisiología cardíaca, el corazón como máquina eléctrica. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que tu corazón lata de manera tan perfectamente coordinada, latido tras latido, durante toda tu vida? La respuesta está en la electricidad, no la electricidad de tu casa, sino una electricidad biológica sofisticada que convierte a cada célula cardíaca en una pequeña batería viviente. Para comprender el electrocardiograma, necesitas entender que es literalmente un registro de la actividad eléctrica del corazón. Al analizar estos patrones eléctricos, podrás diagnosticar numerosas anormalidades de la estructura y función cardíaca. Este conocimiento fundamental que estás a punto de dominar te acompañará en cada interpretación del electrocardiograma que hagas en tu carrera clínica. Las 4 propiedades eléctricas fundamentales. Cada célula cardíaca posee 4 propiedades eléctricas inherentes que son absolutamente cruciales para generar ritmos cardíacos normales y anormales. Estas propiedades pueden variar tanto en salud como en enfermedad, y dominar su comprensión te dará las herramientas para entender por qué ocurren las arritmias. La primera propiedad es la automaticidad, la cual tienen todas las células marcapasos para iniciar la actividad eléctrica sin ningún estímulo externo, a diferencia del experimento histórico de Galvani, que necesitaba aplicar un estímulo eléctrico externo para hacer contraer la pata de una rana. La naturaleza nos ha dotado de células marcapasos especiales y autoestimulantes que pueden iniciar el proceso eléctrico por sí solas. El nodo sinoauricular es el marcapasos dominante del corazón, porque su velocidad de descarga es mayor que cualquier otro marcapasos potencial. Afortunadamente, el nodo sinoauricular no es el único marcapasos disponible para mantener la función cardíaca. Si una enfermedad causa que el nodo sinoauricular falle, otro marcapasos latente pueda tomar el control, actuando como un generador de respaldo si se va la energía principal. Las velocidades automáticas de estos marcapasos subsidiarios son más lentas que el nodo sinauricular, por lo que la frecuencia cardíaca será menor. Por ejemplo, la velocidad automática natural del nodo sinauricular es de 60 a 100 latidos por minuto. La velocidad de descarga de la unión auriculoventricular es de 40 a 60 latidos por minuto, y la velocidad de descarga del sistema de Purkinje de 20 a 40 latidos por minuto. Los marcapasos más lentos no pueden generar otros impulsos, ya que están inhibidos por la estimulación de un marcapasos más rápido, un efecto llamado supresión por sobreestimulación. Por otro lado, la excitabilidad es la propiedad de todas las células cardíacas para responder hacia un estímulo externo. Ahora hablaremos sobre la conductividad. Esta se refiere a la capacidad de las células cardíacas para transmitir un impulso eléctrico de una célula a otra. La velocidad de conducción no es la misma en todas las áreas del corazón. Las células con la conducción más rápida se encuentran en el sistema de conducción especializado, que involucran al haz de His, las ramas del haz y fibras de Purkinje. Las células miocárdicas auriculares y ventriculares también conducen rápidamente, pero no tan rápido como las células del sistema de conducción especializado. La conducción más lenta se encuentra en el nodo auriculoventricular. Esto crea un retraso natural en la transmisión de la señal eléctrica desde las aurículas a los ventrículos, permitiendo que los ventrículos tengan tiempo de llenarse completamente con sangre antes de que empiecen a contraerse. Y por último, la refractariedad. Esta representa una incapacidad temporal de una célula cardíaca para responder a un estímulo eléctrico. Como aprenderemos más adelante, hay momentos cuando la célula está completa o parcialmente refractaria, cargando la célula, la creación de una batería biológica. Ahora viene una de las partes más fascinantes y fundamentales que debes dominar completamente. La actividad eléctrica bioquímica de las células es diferente de la electricidad doméstica. La corriente eléctrica que alimenta todo en tu hogar resulta del flujo de electrones a través de cables conductores. Por otro lado, la corriente a través de las membranas celulares deriva del movimiento de partículas cargadas eléctricamente llamadas iones. Estos iones llevan una carga positiva
o negativa, dependiendo de la pérdida o ganancia de electrones. Los iones cargados positivamente se llaman cationes y los iones cargados negativamente se llaman aniones. Los cardiomiocitos, como todas las células, están polarizados en reposo, es decir, el interior de la célula cardíaca está cargado negativamente en relación al exterior. Esto crea un potencial eléctrico a través de la membrana celular, que puede pensarse como un tipo de presión que impulsa el flujo de corriente eléctrica. La célula se polariza a través de un sistema complejo de bombas y canales que modifican las concentraciones relativas de iones dentro y fuera de la célula. De los muchos iones involucrados, sodio, potasio y calcio son los más importantes. La diferencia entre todas las cargas positivas y negativas en los dos lados de la membrana celular se llama potencial de membrana y se mide en milivoltios. Finalmente, es la carga eléctrica o polarización y la descarga o despolarización de las células cardíacas lo que inicia la contracción cardíaca y los hallazgos que registramos con el electrocardiograma, comprendiendo el movimiento iónico. Antes de proceder, necesitamos repasar algunos conceptos básicos sobre cómo los iones interactúan con las membranas celulares. La membrana celular no permite fácilmente que las partículas cargadas pasen hacia adentro y fuera de la célula, pero la naturaleza ha proporcionado varias maneras de superar esta barrera. Estas incluyen canales específicos para iones, intercambiadores de iones y bombas dependientes de energía. Los canales iónicos pueden actuar como poros abiertos, que permiten la difusión pasiva de iones, o como canales con compuerta, que se abren y cierran, en respuesta a cambios en voltaje eléctrico u otros factores. Los intercambiadores de iones vinculan el transporte de dos iones diferentes en ambas direcciones a través de la membrana celular. Las bombas dependientes de energía logran la misma tarea, pero usan energía derivada del trifosfato de adenosina para intercambiar los dos iones. Para entender cómo la célula establece un potencial de membrana, necesitamos definir algunos conceptos básicos. Cuando hay más iones en un lado de la membrana que en otro, establecen un gradiente de concentración. Esto ejerce una presión química que busca mover pasivamente los iones cuesta abajo, a través de un canal abierto e igualar el número de iones en cada lado. Pero, si un ion positivo pasa más a través de la membrana celular, solo, sin un anión acompañante, deja atrás una carga negativa. Esta fuerza electrostática trata de mantener la neutralidad eléctrica y atraer el ion positivo de vuelta a la célula. Eventualmente, la fuerza electrostática se vuelve lo suficientemente fuerte para oponerse a la fuerza del gradiente de concentración y el flujo de iones se detiene. Este equilibrio determina el potencial de equilibrio para ese ion específico. El proceso de polarización en 3 pasos. En reposo, una célula muscular cardíaca típica tiene un potencial de membrana de aproximadamente menos 90 milivoltios, lo que significa que el interior de la célula tiene un potencial negativo de 90 milivoltios comparado con el espacio extracelular. Entonces, ¿cómo establece y mantiene el cardiomiocito este potencial eléctrico basal, llamado potencial de membrana en reposo? Apliquemos los procesos que aprendimos anteriormente para proporcionar una respuesta. El primer paso en la polarización depende de una bomba dependiente de energía, llamada sodio-potasio trifosfato de adenosina, que usa trifosfato de adenosina para transferir 3 iones de sodio de adentro hacia afuera de la célula, a cambio de 2 iones de potasio. Esto establece una alta concentración de iones de potasio dentro de la célula y baja afuera. Contrariamente, la bomba produce una alta concentración de iones de sodio fuera de la célula y baja adentro. Este intercambio de 3×2 de iones positivos genera una corriente iónica que contribuye aproximadamente menos 10 milivoltios al potencial eléctrico negativo dentro de la célula. El segundo paso se relaciona con la presencia de un gradiente de concentración a través de la membrana celular, tanto para iones de sodio como de potasio, generado por la acción de la bomba sodio-potasio trifosfato de adenosina. Como mencionamos anteriormente, tanto los iones de sodio como de potasio están ahora bajo presión química para revertir pasivamente las diferencias en concentración
hasta que la fuerza electrostática opuesta detenga cualquier flujo adicional de iones. Parecería entonces que el potencial final de membrana debe estar determinado por los potenciales de equilibrio tanto del sodio como del potasio. Pero resulta que la membrana celular es mucho más permeable en reposo a la transferencia de iones de potasio que de iones de sodio. Sí, tanto los iones de sodio como de potasio quisieran tratar de igualar sus concentraciones a través de la membrana celular, pero para hacerlo necesitan pasar a través de sus respectivos canales iónicos. Ahí radica el problema porque hay aproximadamente 100 canales de potasio abiertos por cada canal de sodio abierto. Esta diferencia en permeabilidad iónica es lo que mantiene la alta concentración de iones de sodio en el espacio extracelular, después de que son bombeados activamente fuera de la célula, y también explica por qué los iones de potasio son los determinantes primarios del potencial de membrana en reposo. El paso final en la polarización de la célula se revela siguiendo ahora el movimiento de iones de potasio a través de la membrana celular. Explicamos que el potasio intracelular pasa fácilmente a través de canales abiertos desde adentro hacia afuera de la célula. Pero como también aprendimos, un catión cargado positivamente, como el potasio, está asociado con un anión cargado negativamente. Los iones de potasio dentro de la célula están principalmente acoplados con proteínas aniónicas grandes, que son demasiado grandes para pasar a través de la membrana celular. Cuando los iones de potasio cargados positivamente se difunden pasivamente, siguiendo su gradiente de concentración fuera de la célula, las proteínas cargadas negativamente se quedan atrás, creando una fuerza electrostática opuesta. Cuando la célula se ha vuelto aproximadamente 90 milivoltios más negativa adentro que afuera, la fuerza electrostática equilibra el gradiente de concentración y no más iones de potasio cargados positivamente pueden salir de la célula. El flujo neto de iones cesa y hemos establecido un potencial de membrana en reposo de aproximadamente menos 90 milivoltios. Despolarización y repolarización, el motor del corazón. Acabamos de pasar mucho tiempo explicando cómo la célula se polariza eléctricamente. Puedes pensar en esto como el proceso por el cual la célula cardíaca se convierte en una batería electroquímica. Pero ¿de qué sirve cualquier batería si no usa su suministro de energía para alimentar un motor? Aprendamos ahora cómo el corazón usa esta electricidad almacenada para finalmente estimular las células musculares a contraerse. La despolarización es el evento eléctrico inicial de las células cardíacas. El proceso comienza con el flujo de iones positivos hacia la célula, lo que revierte la polaridad negativa de la célula. La onda de despolarización se propaga de célula a célula a través de uniones comunicantes, generando una corriente eléctrica. Por otro lado, la repolarización representa el restablecimiento del estado electronegativo basal. Como mencionamos, la despolarización comienza desde el endocardio y se extiende hacia el epicardio. Al contrario, la repolarización revierte el proceso, pero procede del epicardio hacia el endocardio. Estos procesos se registran en el electrocardiograma. Aquí puedes visualizar una fibra muscular con 6 células, todas en el estado de reposo polarizado, es decir, negativo adentro y positivo afuera. La despolarización comienza y continúa hasta que todas las células están despolarizadas. Luego, la repolarización comienza y continúa hasta que todas las células se han repolarizado y la célula vuelve al estado de reposo. Potencial de acción, el ciclo eléctrico maestro. El ciclo de despolarización y repolarización en una sola célula cardíaca se llama potencial de acción. Estos eventos eléctricos pueden ilustrarse gráficamente como cambios en el potencial de membrana a lo largo del tiempo. Un concepto importante para entender el potencial de acción es el potencial umbral. Este es el voltaje crítico, al cual una célula debe despolarizarse antes de que pueda generar y propagar un potencial de acción. Hay dos tipos generales de potenciales de acción, los de células marcapasos y los de células no marcapasos. Las células marcapasos son capaces de despolarización espontánea, es decir, tienen automaticidad, mientras que las células no marcapasos requieren un estímulo externo de una célula adyacente.
Las células marcapasos están presentes en el nodo sinauricular. Otros tejidos que tienen actividad marcapasos potencial incluyen porciones localizadas de la aurícula, las porciones proximales y distales de la unión auriculoventricular, no el nodo auriculoventricular actual, y el resto del sistema His-Purkinje. Recuerda que estos marcapasos subsidiarios están usualmente latentes debido a la velocidad más rápida del nodo sinauricular dominante, y el otro tipo celular son las células no marcapasos, que comprenden el miocardio auricular y ventricular. Potenciales de acción de células no marcapasos. Aquí se muestra el potencial de acción típico de una célula no marcapasos del miocardio ventricular. Nota que hay 5 fases distintas. La fase 0, o despolarización rápida, es el ascenso rápido del potencial de acción que representa la despolarización. El proceso comienza con el estímulo de una célula adyacente, que abre canales de sodio con compuerta y causa que el potencial de membrana se vuelva menos negativo. Cuando el voltaje alcanza el potencial umbral, típicamente en el rango de menos 60 a menos 70 milivoltios, aún más canales de sodio se abren para permitir una entrada rápida y autosostenida de sodio hacia la célula. De ahí el término respuesta rápida. El influjo rápido de iones de sodio, cargados positivamente, revierte la polaridad negativa de la célula, despolarización. Nota que hay un sobrepaso transitorio donde la polaridad de membrana actualmente se vuelve positiva. Las compuertas de inactivación, separadas ahora, interrumpen el flujo hacia adentro de iones de sodio, terminando la fase 0. En la fase 1, o repolarización rápida temprana, representa la repolarización inicial de la célula. Refleja el cierre final de los canales de sodio con compuerta y la apertura de canales de potasio hacia afuera. Esto resulta en una pérdida neta de iones positivos de la célula, lo que reduce el potencial de membrana transitoriamente positivo a aproximadamente 0 milivoltios. La fase 2, o meseta, representa un retraso en la repolarización. Durante esta fase se abren canales lentos de calcio, que permiten un flujo débil de calcio hacia adentro de la célula. El potasio continúa saliendo de la célula, mientras el calcio lentamente entra. Esto crea un equilibrio casi perfecto de iones de calcio que fluyen hacia adentro, e iones de potasio que fluyen hacia afuera, produciendo la meseta. La entrada de calcio a la célula en este punto es un desencadenante vital para iniciar la sístole mecánica, o contracción, que comienza al inicio de la fase 2. La meseta característica en el potencial de acción de las células cardíacas tiene otro propósito fisiológico importante. Este retraso eléctrico permite que las células miocárdicas terminen de contraerse antes de que puedan ser estimuladas de nuevo. En contraste, el potencial de acción de las células del músculo esquelético carece de esta meseta. Por lo tanto, la estimulación rápida puede producir contracción tetánica. La fase 3, o repolarización rápida terminal, restaura el potencial de membrana negativo. Los iones de potasio continúan saliendo de la célula mientras los canales lentos de calcio se inactivan. El potencial de membrana se vuelve progresivamente más negativo hasta que la repolarización está completa. Y por último, la fase 4, o de reposo, que representa el tiempo entre potenciales de acción. Esta empieza cuando la bomba sodio-potasio trifosfato de adenosina está activa, que aprendimos previamente es el primer paso para establecer el potencial de reposo. Aquí puedes ver cómo esta bomba sirve para eliminar el sodio que había entrado a la célula en la fase 0, intercambiándolo por el potasio que salió durante las fases 2 y 3. La fase 4 establece el potencial de membrana en reposo estable en células no marcapasos de menos 90 milivoltios usando el proceso de 3 pasos que revisamos en la discusión precedente. La fase 4 se correlaciona con la diástole mecánica o relajación y continúa hasta que la célula es de nuevo estimulada para iniciar la siguiente despolarización en la fase 0. Potenciales de acción de células marcapasos. Ahora se muestra el potencial de acción típico de una célula marcapasos del nodo sinauricular. En la fase 0, o de despolarización lenta, las células marcapasos tienen un ascenso más lento
y menor amplitud que las células no marcapasos. De ahí el término respuesta lenta. La despolarización en células marcapasos depende del influjo lento de calcio. Los canales rápidos de sodio responsables de la respuesta rápida de fase 0 en células no marcapasos están inactivados en células marcapasos. La siguiente es la fase 3, o de repolarización, que representa la inactivación del canal de calcio y la apertura de canales de potasio, resultando en la repolarización celular, típicamente a un nivel de menos 60 milivoltios. El potencial de acción de estas células no tiene una verdadera fase 1 o fase 2. Y por último, la fase 4, o de despolarización diastólica, aquí se demuestra la propiedad de automaticidad, caracterizada por una pendiente gradual hacia arriba y ausencia de un verdadero potencial de reposo. Esto significa que estas células pueden alcanzar su potencial umbral, típicamente de menos 30 a menos 40 milivoltios, e iniciar despolarización, por sí solas, sin un estímulo externo. Compara esto con la fase 4 en células no marcapasos, donde el potencial de reposo es plano, manteniéndose así hasta que se aplica un estímulo externo. Como se ve, tanto el potencial diastólico máximo, negativo, como el potencial umbral de células marcapasos son menos negativos que los de células no marcapasos. El mecanismo iónico detrás del proceso de automaticidad en células marcapasos no está completamente entendido, pero muy probablemente involucra dos procesos que trabajan en conjunto para despolarizar la célula al potencial umbral. Uno utiliza un canal inusual, permeable, tanto a iones de sodio como de potasio, que resulta en una corriente hacia adentro. Debido a varias características únicas, en el caso de la corriente por el marcapasos primario, se llama corriente graciosa o funny current, la cual está mediada por canales I, F. Otra corriente que contribuye a la función marcapasos está mediada por el intercambio de iones de sodio y calcio, que se llama el reloj de calcio. El piloto automático. La automaticidad normal del nodo sinauricular puede ser influenciada por factores externos, especialmente el sistema nervioso autónomo. Las descargas simpáticas, adrenérgicas o parasimpáticas, colinérgicas, modifican la pendiente de la fase 4 en células marcapasos, por lo tanto aumentan o disminuyen la frecuencia cardíaca, respectivamente. Por ejemplo, si tomas tu pulso la próxima vez que estés gritando por tu equipo favorito, tu frecuencia cardíaca probablemente será más rápida que cuando estés sentado en la biblioteca estudiando para tu próximo examen. La razón es que cuando estás emocionado, tu cuerpo libera epinefrina, de las glándulas suprarrenales, y norepinefrina, de las terminaciones nerviosas, hormonas de estrés llamadas catecolaminas. Estos químicos aumentan la pendiente de la fase 4 del potencial de acción, disminuyendo el tiempo que toma alcanzar el potencial umbral y por lo tanto aumentando la frecuencia cardíaca. Convencionalmente, si te sientes decepcionado después de obtener una calificación baja porque estabas viendo el juego en lugar de estudiar, tu nervio vago secreta acetilcolina, una hormona parasimpática que disminuye la pendiente de la fase 4. Esto aumenta el tiempo para alcanzar el potencial umbral y disminuye la frecuencia cardíaca. Periodos refractarios. Protegiendo el corazón. Hemos pasado mucho tiempo describiendo cómo una célula cardíaca se despolariza y repolariza. Un concepto igualmente importante es la refractariedad, donde la célula es temporalmente incapaz de responder a un nuevo estímulo. Esta porción del potencial de acción se llama periodo refractario y refleja principalmente el número de canales rápidos de sodio que han entrado en un estado inactivo y son temporalmente incapaces de reabrirse. La refractariedad ayuda a prevenir que el corazón sea estimulado prematuramente antes de que haya terminado de contraerse. Como aprenderemos en capítulos subsecuentes, el concepto de refractariedad jugará un papel importante en entender la génesis de arritmias cardíacas. Hay diferentes niveles de refractariedad durante el potencial de acción, llamados periodos absoluto, efectivo y relativo. El periodo refractario absoluto comprende las fases 1 y 2 del potencial de acción. Durante este periodo, la célula no puede generar un nuevo potencial de acción, sin importar qué tan fuerte sea el estímulo. La razón
es que no suficientes canales de sodio se han recuperado para despolarizar la célula de nuevo. Piensa en esto como tratar de encender tu carro con una batería completamente agotada. Sin importar cuántas veces gires la llave, absolutamente nada pasa. Hay un periodo que comprende la primera porción de la fase 3, donde un estímulo más fuerte que lo usual producirá solo un potencial de acción muy limitado y débil. Este periodo sin nombre se extiende desde el final de la fase 2 hasta que el potencial de membrana alcanza aproximadamente menos 25 milivoltios. Un estímulo durante este tiempo producirá un potencial de acción demasiado débil para poder propagarse a través del sistema de conducción. El término usado para describir el tiempo combinado del periodo refractario absoluto y el periodo sin nombre es el periodo refractario efectivo. Piensa en el periodo refractario efectivo como esa porción del potencial de acción donde un estímulo prematuro es completamente frustrado o es inefectivo. Simplemente dicho, un estímulo prematuro durante el periodo refractario efectivo no puede propagar un potencial de acción. Hay otro periodo al final mismo de la fase 3, llamado periodo refractario relativo. Esto ocurre después del periodo refractario efectivo, cuando la célula ha sido repolarizada, aproximándose al rango del potencial umbral. Durante este periodo, un estímulo mayor que lo normal puede despolarizar la célula, pero el potencial de acción resultante es más débil de lo usual, con menor amplitud y velocidad de ascenso de la fase 0. Siguiendo al periodo refractario relativo está el periodo supernormal, donde un estímulo más débil de lo usual puede generar un potencial de acción casi normal. Aquí, la célula ha sido repolarizada más allá del potencial umbral, pero no ha alcanzado aún el potencial de reposo. Acoplamiento, excitación-contracción, de electricidad a bombeo. La despolarización y la repolarización no son lo mismo que contracción y relajación, pero estos eventos eléctricos sí desencadenan los procesos mecánicos. Después de todo, el propósito final de estas acciones eléctricas es iniciar el bombeo cardíaco. El proceso en el cardiomiocito que vincula el potencial de acción con la contracción muscular se llama acoplamiento excitación-contracción. El acoplamiento excitación-contracción requiere la interacción de iones de calcio, las proteínas contráctiles actina y miosina, y proteínas reguladoras llamadas troponinas. El proceso complejo comienza cuando los iones de calcio entran a la célula durante la fase 2 del potencial de acción. Esto desencadena la liberación de calcio adicional de sitios de almacenamiento dentro del cardiomiocito, un fenómeno llamado liberación de calcio, inducida por calcio. El calcio entonces se une a troponina C, inicia otros pasos involucrando troponina I, y finalmente permite que actina y miosina interactúen. La actina y miosina forman filamentos que se deslizan uno pasando al otro y se acortan, produciendo contracción muscular. La relajación ocurre cuando los iones de calcio son bombeados a un sistema de almacenamiento de membrana intracelular llamado retículo sarcoplásmico. Los iones de calcio también son removidos de la célula durante la fase 4 a través del intercambiador sodio-calcio y bombas de calcio de la membrana plasmática. Correlaciones clínicas fundamentales. Este conocimiento fundamental tiene aplicaciones clínicas directas que encontrarás repetidamente en tu práctica. Por ejemplo, los medicamentos antiarrítmicos que ejercen su efecto modificando los canales iónicos cardíacos, o también mutaciones genéticas hereditarias de canales de sodio y potasio, que están asociadas a condiciones que predisponen a sufrir de arritmias cardíacas, incluyendo los síndromes de Brugada y QT largo. Dentro de los medicamentos antiarrítmicos tenemos a los bloqueadores de canales de calcio, como verapamil, que inhibe el flujo de iones de calcio durante la fase de meseta. La digitalis es un medicamento cardíaco que interfiere con la actividad de la bomba sodio-potasio trifosfato de adenosina. Cuando la bomba está inhibida, se remueve menos sodio, aumentando así la concentración de sodio intracelular y disminuyendo la concentración de potasio intracelular. Finalmente, los iones de sodio se intercambian por iones de calcio, lo que aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco.
Las células no marcapasos pueden desarrollar características de células marcapasos con automaticidad anormal en el contexto de flujo sanguíneo coronario inadecuado, como isquemia o infarto. Similarmente, las enfermedades cardíacas pueden dañar células marcapasos normales y hacerlas inefectivas. Conceptos clave esenciales. Has dominado los fundamentos absolutos de la electrofisiología cardíaca. El corazón funciona como un sistema eléctrico sofisticado, donde cada célula actúa como una batería biológica. Las 4 propiedades eléctricas inherentes a recordar son la automaticidad, la excitabilidad, la conductividad y la refractariedad, las cuales trabajan juntas para generar un latido cardíaco coordinado. El proceso de polarización celular establece un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios a través de un mecanismo de 3 pasos: la bomba sodio-potasio trifosfato de adenosina, los gradientes de concentración iónica y la permeabilidad selectiva de membrana. El potencial de acción o ciclo de despolarización y repolarización difiere fundamentalmente entre células marcapasos y no marcapasos, con las células marcapasos mostrando automaticidad espontánea. Los periodos refractarios protegen el corazón de estimulación prematura, mientras que el acoplamiento, excitación, contracción traduce los eventos eléctricos en contracción muscular mecánica. El sistema nervioso autónomo modula finamente esta actividad eléctrica, aumentando o disminuyendo la frecuencia cardíaca, según las demandas fisiológicas. Este conocimiento fundamental te servirá como la base para entender cada electrocardiograma que interpretes y cada arritmia que encuentres en tu práctica clínica. Cada deflexión en el electrocardiograma refleja estos procesos eléctricos celulares fundamentales amplificados a través de todo el corazón.